Amén. Saludos, que Dios les bendiga este día. Espero que se encuentren bien, que estén saludables, que estén bendecidas, hermanas. Muy bien, hoy vamos a culminar con nuestro último clase, nuestra última lección de la vida de José. Hemos estado hablando todo este mes de cómo Dios usó a José y hoy nos vamos a concentrar en el tema de que José perdonó a sus hermanos. José perdonó a sus hermanos. Si recordamos, Génesis capítulo desde el 42, 43, 44, nos habla de cómo es que sus hermanos tuvieron envidia por José, porque miraban cómo es que su papá lo era el consentido, lo cuidaba, lo celebraba, lo consentía. Pero no solo su padre, sino Jacob, sino también Dios. Dios le dio sueños. Y esos sueños despertaron molestia en la vida de los hermanos de José. Entonces, esto los llevó a vender a su hermano. En un principio quisieron matarlo, al hermano menor. Y tener esos sentimientos, esos pensamientos contra un ser querido, de pensar en quitarle la vida, habla de que había sentimientos de maldad. Sus corazones había perversidad. Tenían malas intenciones. Eran malos, en otras palabras. Fueron malos con José. Y gracias a Dios, Dios no permitió que lo mataran y dice que terminaron vendiéndolo. Lo vendieron como esclavo y por algunos años José fue un esclavo. No, no solo fue un siervo, sino fue todavía más bajo que un siervo, porque un esclavo no tenía ningún tipo de derecho. Entonces miramos cómo es que la vida de José fue uh, reducida, perdió a su familia, perdió la bendición de estar con sus padres, de tener el cariño de papá, los abrazos, escuchar su voz y crecer en la familia. Todo esto por causa de los celos y la envidia de sus hermanos. Y fue degradado al punto de ser un esclavo. Entonces su vida se pudo ver tornado en una decepción, una frustración, una depresión, amargura por todo lo que estaba viviendo y ver cuestionado a Dios y verle dicho: Dios, pues ¿dónde estás? Si realmente tú existes, si de verdad tú me dices esos sueños, entonces ¿por qué estoy pasando todo esto? Y luego, después de que está en esa casa sirviendo como esclavo, la historia nos dice que fue acusado falsamente y fue llevado a la prisión. Y estuvo otro tiempo en la prisión. Algunos años estuvo en esa prisión. Entonces, mientras él estuvo ahí, igual mantuvo su integridad, mantuvo su fe en Dios, su uh, firmeza en el Señor, creyéndole a Dios. Y pareciera como que cada vez su vida iba de mal en peor. Pero José aprendió a no guardar rencor o resentimiento contra aquellos que le habían hecho mal en la vida, sino a soltarlo, que así como venía aquello, y no quiero decir que no le dolía, no quiero decir que no le afectaba, no quiero decir que no lloraba o no se ponía triste, claro que sí, pero José aprendió a no guardarse aquellas ofensas, a no alimentarlas en su vida y a no vivir dominado en sus pensamientos por las ofensas que le habían hecho, por los maltratos que le habían hecho, sino que siguió confiando en Dios. Miramos cómo es que Dios lo promovió al final de cuentas por permanecer firme y mantener un corazón limpio. Dios lo exaltó y la Biblia nos dice que fue el administrador de todo Egipto. Y ya vimos la lección pasada cómo es que llegó ahí. Hoy el tema nos lleva a tratar el asunto de que José perdonó a sus hermanos. Y una de las preguntas que hace el cuestionario de la lección dice: ¿cómo reaccionaron sus hermanos cuando por fin reconocieron a José?
sus hermanos cuando vienen a Egipto a buscar comida porque no tenían alimento, ya no había sustento para ellos, iban a morir. Entonces van a Egipto y buscan alimento y cuando llegan tienen frente a él a José. Ahora José los identifica, José los reconoce, son mis hermanos. Y por dentro dice la Biblia que hasta que sus entrañas se removieron, todo su ser se estremeció, porque era su familia. Y él supo, ellos son mis hermanos. Y yo creo que deseaba decirles, hey, soy yo, José, pero se mantuvo en silencio. Y esto fue por un lapso de tiempo, porque José quería probar si sus hermanos eran los mismos personas con un corazón malo o si habían cambiado. Y José estuvo así por un tiempo, guardó silencio, no se reveló a ellos, pero cuando llegó el momento en el que José les revela y les dice, hey, yo soy José, les dice, al que ustedes vendieron, el que ustedes vendieron, cuando ustedes me separaron de mis padres, acuérdense que me hicieron mal, les reclama, les dice, yo soy José, ese que ustedes vendieron, que me hicieron mal, les dice. Y la reacción de sus hermanos fue de temor, tuvieron miedo, tuvieron temor, ¿por qué? Bueno, porque ellos pensaron, si José, él es verdaderamente José, y él es el administrador, quien administra todo Egipto, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Y ellos pensaron, estamos perdidos. Este es el tiempo de la venganza de José, porque él tiene todo un ejército en Egipto para hacernos daño, para hacernos mal, para vengarse por lo que le hicimos. Entonces ellos se tornaron en temor, en miedo, creyendo que iban a perecer, iban a morir. Sin embargo, miramos cómo es que José, su reacción hacia ellos fue de perdón. José no se vengó contra ellos. José no dijo, me la van a pagar ahora. Ustedes me hicieron esta maldad, ahora me toca a mí hacer justicia. Ahora me toca a mí. Sino que José miró por encima de la ofensa y dice la Biblia que José los perdonó. La siguiente pregunta es la pregunta número 3 del cuestionario. Dice, según José, ¿quién lo mandó a Egipto? Entonces José, cuando habla con sus hermanos y les dice, les explica José, miren, les cuenta toda su historia. Desde que ustedes me vendieron, todo esto he vivido. Y les empezó a contar su historia. Todo lo que él vivió, lo que sufrió, cómo fue humillado, cómo fue acusado falsamente, pero también cómo Dios lo guardó, cómo Dios estuvo con él, cómo Dios lo prosperó, donde él estaba, siempre tenía una posición de administración, era reconocido por los demás, era respetado por los demás, era admirado por los demás. Aún en la prisión, dice la Biblia, que era la persona que estaba a cargo de todos los presos. Esto habla de respeto, de admiración. Lo consideraban un hombre tan honesto que hasta le dejaban las llaves de la prisión. Fíjese, el nivel de integridad de José. Pero entonces José les dice, no piensen, porque José se da cuenta que en sus rostros miró temor en sus hermanos. Y les dijo, no tengan miedo, les dice, porque no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta palabra que dice José! Porque José les dice, lo que ustedes hicieron, lo que ustedes quisieron usarlo como un daño para mí, Dios lo estaba encauzando, Dios lo estaba usando porque Dios quería promoverme, llevarme a un lugar. Pero Dios utilizó este proceso. Y esto tiene que hacer algo que te tiene que ministrar. Muchas veces nosotros nos quejamos, nos dolemos, nos sentimos por las experiencias negativas que tenemos en la vida. Porque alguien nos hizo algo. Porque hemos sido humillados, nos han quitado algo, hemos experimentado dolor, tristeza, estamos sentidos. Lo que muchas veces no estamos viendo es que Dios lo permite
porque Dios quiere llevarnos a una posición. Entonces, el problema es que nos enfocamos en lo que nos están haciendo y dejamos de ver lo que Dios está haciendo a través de eso. Entonces, lejos de enfocarme en mi dolor, lejos de enfocarme en mi ofensa, en lo que me hicieron, yo debería hacer es, Señor, si tú estás permitiendo esto, yo te voy a ser fiel, voy a confiar en ti. No estoy diciendo que te va a gustar, ni tampoco decir, ay, qué bueno que me ofendieron, qué bueno que me lastimaron. No, no, no. Pero tenemos que aprender a mirar por encima de eso. José aprendió a mirar y por encima de lo que sus hermanos le hicieron y les dijo, ustedes no hicieron esto, Dios lo hizo, Dios lo permitió con un propósito. Estoy convencido que las tragedias que tú has vivido en la vida, las malas experiencias, los malos sabores de boca que has tenido en la vida, que te han causado dolor, Dios ha permitido porque Dios quiere usarlos para promoverte y usarte para bendecir otras vidas. Dios lo va a usar. La siguiente pregunta que yo miro es la 4, dice, ¿por qué mandó Dios a José a la tierra de Egipto? Y fue para sustentar a su familia, porque Dios ya miraba, de años antes de que viniera esta crisis, Dios ya estaba mirando que se iba a venir una crisis en la tierra y Dios dijo, voy a preparar a José, lo voy a encauzar y voy a permitir que sus hermanos le van a lastimar, lo van a hacer daño, no importa, pero yo lo voy a usar porque José los va a salvar de la muerte. Wow, eso tiene que ser algo revelador a tu vida. Dios permite lo que estoy viviendo, aunque a veces me duele, pero Dios tiene un plan. Hay una estrategia de Dios, Dios lo está encauzando para algo bueno. Número 6 dice, según el versículo 14, ¿de qué manera mostró José perdón hacia sus hermanos? Bueno, dice que los abrazó, lloró con ellos, hubo un perdón sincero. Y dice que los restituyó, los invitó a la tierra, les proveyó y les dijo, no se preocupen de nada, yo los voy a proveer cualquiera sea su necesidad. Cuando su padre, el papá de José y sus hermanos muere porque logra ver a su padre una vez más, y sus hermanos pensaron, ya murió papá y ahora sí, José se va a vengar de nosotros, estaba esperando que papá muriera. Y ellos vuelven a tener miedo. José les vuelve a reafirmar a sus hermanos, no tengan miedo, yo los voy a cuidar. Todo lo que ustedes necesiten, yo los voy a cuidar. Y eso habla del perdón. Cuando yo perdono de verdad, yo incluso puedo bendecir a los que me han maldecido. Yo los puedo hacer bien a los que me han lastimado. Yo los puedo abrazar. Yo puedo reconciliarme con ellos. Yo les puedo decir, no te preocupes, lo que me hiciste está bien. Dios lo va a usar, lo usó para bien. No, me hizo más maduro. Dios me enseñó una lección con esto. Y por último, similarmente José, al igual que José, Jesús sufrió también, pero Él sufrió para perdonar nuestros pecados. Así que miramos una similitud entre la vida de José y la vida de Jesús. Jesús también pasó por sufrimiento, dejó a su padre, dejó su hogar y vino a sufrir aquí para que nosotros fuéramos perdonados por todos nuestros pecados. Entonces, José nos enseña a perdonar, Jesús nos enseña a perdonar y la palabra de Dios dice así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, de la misma manera Dios nos perdona a nosotros. Así que yo te quiero invitar, perdona a las personas que te han ofendido, te han lastimado, suéltalo, deja todo resentimiento, toda amargura, todo pensamiento que dice, es que dijo esto, hizo esto, no debería haber hecho esto. Deja todo eso y pasemos a un nivel más elevado. Aprendamos a creerle a Dios, que Dios lo usa para su gloria y para su honra. Que Dios te bendiga. Espero que este domingo tengan un tiempo glorioso, poderoso con los niños y que podamos celebrar juntos el perdón que hemos recibido de Dios. Bendiciones.